Hola, queridos suscriptores e invitados de nuestro canal Historias Reales. Hoy quiero compartir con ustedes una historia de vida narrada por un autor. No olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más historias interesantes. Matvey no quería ir a esa ciudad olvidada de Dios. Y no era porque su mujer pensara que eso sería lo mejor. El hombre sabía que con su enfermedad, la vida allí sería insoportable. Matvey no supo hasta hace 2 meses que estaba gravemente enfermo, cuando, debido al rápido deterioro de su salud, decidió someterse a un examen médico en una clínica privada. El joven empresario padecía una enfermedad muy grave que requería tiempo y un tratamiento especial. Pero cuando salió de las paredes de la clínica y habló con Oksana sobre las perspectivas de un posible tratamiento, no vio ningún apoyo en los ojos de su mujer. Todos esos médicos solo quieren una cosa: quieren sacarte dinero y el resultado es previsible, dijo Oksana irritada. La salud de Matvey empeoraba día a día y apenas podía contribuir al fortalecimiento de los lazos familiares. Tanto más cuando Oksana lo invitaba con suavidad y discretamente a trasladarse al pueblo. Cariño, ve donde el aire es más limpio, hay bosque, un río cercano. En cambio aquí, todos son gases de escape y estrés eterno. Allí descansarás y recobrarás el sentido. Recuperarás la cordura, dijo la mujer con cara experta. Bueno, ¿y el trabajo? No es solo mi bebé. Ya sabes cuánto esfuerzo puso en él mi difunto padre. ¿Y cuánta gente se quedará en la calle sin un sueldo decente? No puedo dejarlo todo y desaparecer de la vista, intentó argumentar Matvey. Por desgracia, era imposible hacerla cambiar de opinión. En su deseo de ayudar a su marido enfermo, Oksana incluso podía haber recurrido al más radical de los métodos. Matvey miró tristemente a su mujer y pensó que, en algunos aspectos, Oksana tenía razón. ¿De qué sirvo? Tanta debilidad que ni siquiera puedo celebrar una reunión. Tengo que interrumpirla varias veces. ¿Y la competencia? No harán ninguna concesión porque estoy enfermo. Estoy seguro de que semejante pedazo de pastel difícilmente será rechazado por los magnates financieros de la ciudad, para quienes nunca ha habido prohibiciones ni barreras, pensó para sí el empresario. A los 29 años, Matvey había conseguido todo lo que podía haber soñado en su juventud. El hombre tenía su propio negocio, ingresos estables, un coche caro y una lujosa mansión situada en la zona más selecta de la ciudad. El padre de Matvey, por el contrario, era un humilde ingeniero que en su tiempo le enseñó a su hijo los rudimentos del oficio en el mercado y le enseñó a trabajar. Y esas lecciones no fueron en vano para el ambicioso muchacho. Aprendió mucho de su padre e hizo todo lo posible por triunfar en el futuro. Aunque Matvey ahora vivía en la capital, había nacido en una de las pequeñas ciudades de las provincias. Allí, en la vieja casa de su padre, el hombre vivió, en su opinión, los mejores años de su vida. El padre de Matvey trabajaba de la mañana a la noche para ahorrar dinero con el que pagar los estudios universitarios de su hijo. Y sin embargo, el chico no se sentía resentido en absoluto. Él sabía que sus padres le darían todo lo que tuvieran para que no necesitara nada. Cuando se graduó con honores en la universidad y por sugerencia de su padre, se dedicó a los negocios. Y no sabía que se convertiría en el trabajo de su vida. Por desgracia, Sergei y Ana no vieron resultados tan sobresalientes. La muerte de ellos fue un duro golpe para la vida del empresario, lo que lo dejó descontrolado durante muchos meses. En aquel momento, a Matvey le pareció que su vida había terminado y que nunca volvería a ser el mismo. Pero el tiempo no solo pasa desapercibido, sino que también cura, como dicen desde hace tiempo los filósofos de todas las eras. Afortunadamente, Matvey tenía un don,
el que le ayudaba a hacer buenos negocios y a encontrar el camino a seguir. Y a los 27 años, cuando ganó su primer millón, se casó con la bella Oksana, a la que conoció en una de las fiestas. La coqueta mujer enseguida se dio cuenta de los beneficios enormes que tenía estar casado con un novio tan rico. Cuando conoció a Oksana, Matvey ya era un hombre autosuficiente, con una sólida cuenta bancaria y su propia empresa de ventas de materiales de construcción. Por eso, ella estaba aferrada a él como una sanguijuela desde los primeros días del encuentro. Y la chica deslumbró al joven empresario con sus insinuaciones y su natural encanto. Hay que decir que toda la riqueza de Matvey no era estrictamente la herencia de sus padres, sino todo lo que había conseguido con su duro trabajo y sudor. Fue uno de los primeros en la región en empezar a comercializar materiales de construcción por Internet. Empresario previsor y creativo por naturaleza, Matvey hizo todo lo posible por mantener en marcha el negocio de su difunto padre. Después de que los jóvenes se casaran, nuestro héroe aceptó el hecho de que la recién casada no se iba a convertir en una ama de casa tradicional, ya que pasaba la mayor parte del tiempo en salones de belleza y restaurantes. Pero por desgracia, la enfermedad sorprendió a Matvey de repente y le dio un golpe que él no esperaba. Matvey siempre había pensado que la enfermedad no era lo suyo. Solía ir al gimnasio y nadar, y a su edad aparentaba como mucho 20 años. A diferencia de la mayoría de sus colegas, él llevaba un estilo de vida muy saludable. Pero entonces, desde hace unos 2 meses, Matvey se sintió indispuesto. Al principio, el joven empresario ni siquiera podía identificar el origen exacto del malestar. El dolor parecía originarse en algún lugar de la zona subcostal y luego, en una oleada dolorosa, se extendía por todo su torso. El empresario recibió un diagnóstico muy angustioso tras someterse a un TAC. Para Matvey, la sospecha de cáncer sonó como una bomba inesperada. Le parecía que todo esto no le estaba pasando a él y que podía frotarse los ojos y que esta pesadilla desaparecería por sí sola. Pero por mucho que Matvey intentara sentirse bien, todo seguía empeorando invariablemente. Y para colmo, la situación en el trabajo se volvió insoportable. A Matvey le parecía que, al apartarse de la arena financiera, sus rivales conspiraban como agresores enemigos en el campo de la batalla. El empresario no podía confiar en nadie en particular porque no había nadie entre sus subordinados que fuese capaz de sustituirlo en una situación tan difícil. Fue en ese momento cuando Oksana le ofreció su ayuda. Sé cómo gestionar, sé lo que es este negocio. Todo es predecible y claro. Compra barato aquí y vende barato allí. ¿Qué tiene de especial?, dijo la chica con 2 años de universidad a sus espaldas, abandonada por un aburrimiento insoportable. Su marido intentó explicarle los vericuetos de este difícil negocio, pero como era de esperar, fue una tarea inútil e ingrata. A Oksana solo le importaban las compras y los salones de belleza, no exactamente cómo ganaban dinero para su entretenimiento. Había conocido a Matvey 2 años antes, cuando el joven empresario ya tenía un historial de relaciones fallidas. En cuanto a la apariencia, Oksana no se quejaba. Esta mujer de piernas largas podía volver loco a cualquiera. Y eso sucedió desde los primeros minutos en que conoció a Matvey. Él sintió una persistente atracción por Oksana, que era coqueta y experimentada. Para entonces, Matvey ya no tenía familia y no había nadie que aconsejara al joven empresario. Por eso, conocer a Oksana fue precisamente el factor que le ayudó a distraerse de su vida laboral y de sus pensamientos sobre el pasado. Su romance estalló tan repentinamente que todos los conocidos del empresario se dieron cuenta, en el calor de la pasión, de que la inminente boda estaba a la vuelta de la esquina.
Muchos de los amigos de Matvey intentaron evitar que diera un paso tan precipitado, insinuando que su novia necesitaba primero su dinero y luego a él. Pero por desgracia, el amor suele ser ciego, y el ejemplo del joven empresario era una clara prueba de ello. Aunque si Matvey no hubiera mostrado signos de enfermedad, habría sido difícil decir cómo continuaría su vida matrimonial. Con sus acciones, Oksana animó suavemente a su marido a aceptar su propuesta y trasladarse al pueblo. «Yo he contratado una casa muy bonita para ti. Está un poco apartada para que los lugareños no te molesten. Y vendré a verte diariamente con un médico, a cada momento que lo necesites si tú lo quieres. Mientras tanto, tendré que ocuparme de tu trabajo. No creo que pueda soportar verte no tan a menudo», dijo. «No importa. Lo haré», dijo Matvey con una voz temblorosa. Últimamente, su estado empeoraba día a día, pero no se decidía a operarse. Era un paso muy precipitado por parte de Matvey, ya que nadie cuidaría mejor de su salud que él mismo. Al joven empresario le faltaba el ímpetu para decidirse a someterse a un tratamiento en una clínica cuyos especialistas tuvieran amplia experiencia en el tratamiento de dolencias de este tipo. Normalmente, en otros casos, la opinión del cónyuge o de los padres sirve de impulso, pero Matvey no tenía ni lo uno ni lo otro. A Oksana solo le preocupaba su propio bienestar y después todas las otras cuestiones. Por esa misma razón, la bella no tenía prisa por tener hijos, aludiendo al hecho de que quería vivir para sí misma y cortaba de raíz tales conversaciones. Como la mudanza al pueblo estaba prevista para mañana, el marido intentó empaquetar cosas que pudieran serle útiles en aquel desierto. Pero por más que lo intentaba, todo se le caía de las manos y su estado de ánimo seguía siendo prohibitivamente bajo. Al final, Matvey se limitó a tomar todo lo que había en la bolsa de deporte y se sentó en el borde de la cama. La energía del empresario se agotaba literalmente ante sus ojos, y darse cuenta de ello le causaba un gran malestar. La noche anterior al viaje, Matvey apenas había dormido. La incertidumbre era aterradora y llenaba de ansiedad el corazón del joven empresario. Últimamente, él y Oksana dormían en habitaciones separadas y hablaban mucho. Pero la principal sorpresa que esperaba a Matvey por la mañana, cuando, alegando mala salud, su mujer le sugirió que tomara un taxi para irse de la ciudad. «Te llevaría personalmente, por supuesto, cariño. No hay problema, pero tengo que estar en la oficina a las 9. Sabes que los socios no esperarán. Son como tiburones, esperando para conseguir un pedazo más grande», dijo Oksana con culpabilidad y bajando la vista. La cara de Matvey cambió de inmediato, aunque con gesto triste comenzó a vestirse. El joven empresario aún no podía creer que su mujer pudiera serle tan indiferente. Pero cuando el taxista, llamado por Oksana, lo llevó fuera de la ciudad, Matvey se dio cuenta de que todo había ido demasiado lejos. Condujeron durante horas, recorriendo más de 300 kilómetros, y para su suerte, el conductor resultó ser muy charlatán y hablador y no paraba de hablar. El precio de la gasolina que había subido, el tren de rodaje que golpeaba como 100 tambores rabiosos y el jefe que no quería darle dinero para arreglarlo. Todo eso pasó, y finalmente el taxista llevó a Matvey a un pueblo dejado de la mano de Dios, donde la mitad de las casas estaban simplemente abandonadas. Matvey suspiró tristemente, pero no hizo ningún comentario. ¿Qué otra cosa podía decir? ¿Que su mujer le había enviado al pueblo? ¿De qué podía servir? El hombre se resignó. La verdad es que ya no le importaba. Al verse dónde estaba, el hombre de negocios tragó saliva nerviosamente y se desplomó. Matvey salió del coche con la bolsa en las manos y miró a su alrededor. No había ni un alma a la vista, y la vieja casa que había comprado Oksana tenía un aspecto lúgubre y descuidado. Para el hombre de negocios,
La casita parecía la morada de algún personaje de cuento de hadas, con el mismo tejado a dos aguas y una chimenea inclinada hacia un lado, más que un refugio para una persona enferma. Sin embargo, no tuvo tiempo de pensar, porque el taxista ya había dejado sus cosas en el suelo y conducido el coche de vuelta a la ciudad antes del anochecer. El hombre suspiró tristemente y miró con nostalgia detrás del coche que desaparecía. Luego entró en el patio, cubierto de maleza y arbustos. Tambaleándose de un lado a otro con el esfuerzo del cansancio, el hombre de negocios abrió la puerta y se encontró dentro de una habitación que llevaba mucho tiempo sin ventilar, donde todos los objetos y el suelo estaban cubiertos de una gruesa capa de polvo. «Esta es la casa que me compró mi amada esposa», pensó. «Es una auténtica ruina». Tristemente, consciente de la gravedad de la situación, frunciendo los labios de mala gana, el empresario empezó a poner las cosas en orden. El resentimiento hacia su mujer seguía vivo en su corazón, pero tras una limpieza general de la casa ya no se percibía el tan agudo y doloroso hedor. Matvey se dio cuenta de que además de la molestia de poner en orden, tenía otro problema relacionado con la falta de medios de subsistencia. Normalmente, Oksana debía haber comprado a su cónyuge algunos víveres y medicinas para que pudiera arreglárselas por su cuenta durante unos días. Pero cuando echó un vistazo a la casa, se dio cuenta de que ni siquiera había un refrigerador, por no hablar de comida y todo lo demás. Por suerte, había un espacio en el patio trasero, y en la despensa varios kilos de patatas germinadas y una vieja cocina eléctrica. Metiendo la mano en el bolsillo de la chaqueta, el hombre había sacado unos 500 rublos en billetes pequeños, los que apenas le bastarían para salir adelante. «Esto es todo un lío. ¿De verdad vendrá Oksana a verme todos los días, viajando más de 300 kilómetros cada día?» «Es mentira», pensó para sí Matvey, con gesto de dolor. «Es una semana de trabajo. Bueno, sí, Oksana me ha ayudado, no hay nada que decir al respecto, pero compró una ruina. Y ella es así», susurró el empresario mientras estaba limpiando todo. Ni qué decir el esfuerzo que supuso para un hombre que apenas podía mantenerse de pie, de cansancio y de dolor agudo en la zona del estómago. Matvey no se había calmado hasta la medianoche, cuando por fin consiguió que la casa tuviera un aspecto más o menos aceptable. Al mismo tiempo, durante todo el día, el joven empresario no había comido prácticamente nada, salvo un poco de té y un trozo de chocolate por la mañana. Pero, para preparar la comida, a Matvey simplemente no le quedaban energías, así que se fue a la cama con el estómago vacío. A la mañana siguiente, el hombre se despertó con unos suaves golpes en la puerta. Desconcertado por saber quién podría ser, abrió la puerta y vio a una frágil niña de unos 7 años que sostenía en sus manos una cesta de mimbre cubierta con una toalla blanca. «Buenos días. Me envía mi abuela. Hicimos unos pasteles con ella. Son de patatas y col, y además le traje un poco de leche y un poco de queso. Ella dice que estar sin comer no es bueno. Por eso le manda esto porque es una buena vecina», dijo la chica. Sorprendido, el hombre no encontraba respuesta, así que se limitó a invitar a la niña a entrar a la casa. La chica miró el suelo fregado y sonrió comprensiblemente. La chica sabía cuánto es el esfuerzo que hay que poner y la energía que requiere la limpieza imprevista. Después de hervir la tetera en la vieja cocina eléctrica, Matvey preparó té con mermelada de frambuesa, tomada de la misma canasta que trajo, y le preguntó: «¿Por qué no vino tu abuela? Podríamos habernos conocido. Yo soy un recién llegado». La niña dio un pequeño sorbo a su té aromático y le contestó: «Mi abuela no ve bien. Es casi ciega. Lo hace todo al tacto. Ordeña vacas, da de comer a las gallinas e incluso hace pociones». «¿Remedios?», preguntó Matvey.
La niña le miró y sin poder ocultar su asombro dijo, «Sí, medicinales, realmente medicinales». Matvey sonrió y sintiendo hambre comenzó a comer los pasteles. Estaban locamente deliciosos, por decir poco. Pensó que era lo más sabroso que había probado en su vida. Más tarde supo que la pequeña invitada se llamaba Masha y su amable abuela Zinaida Petrovna. Cómo se habían enterado del nuevo inquilino era un misterio para Matvey, pero al parecer es un pueblo, así que lo saben todo sobre todo el mundo. Tras una breve charla con Masha, el empresario le agradeció su ayuda y prometió hacerle una visita algún día. «Si vivo lo suficiente, seguro que iré», pensó Matvey con ironía. Tras despedir a la chica, el empresario decidió llamar a su mujer. Oksana había prometido comprobar el estado de su marido casi a diario, pero lo envió al medio de la nada y desapareció. ¿Cuál fue la sorpresa de Matvey cuando una voz indiferente de la operadora de telefonía móvil le dijo que el abonado estaba fuera de cobertura? ¿Dónde ha desaparecido? ¿Es posible que esté tan ocupada? ¿Ni siquiera se interesa por la salud de su marido?, pensó el hombre con nostalgia. En el fondo, seguía sin creerse que su mujer le hubiera enviado a vivir sus últimos días en una aldea remota. Matvey pensó que luego sonaría el teléfono y que volvería a oírla. La alegre voz de Oksana. Pero el tiempo pasaba y seguía sin recibir noticias de su mujer. Al darse cuenta de que no quería cruzarse de brazos y dejarse abatir, Matvey decidió mantenerse ocupado a la fuerza. En primer lugar, se ocupó de la casa y sus alrededores, y en particular, el hombre estaba especialmente preocupado por la valla, que yacía prácticamente en el suelo y colgaba por sí sola. Tenía claro que la casa y el jardín necesitaban la ayuda de un constructor experimentado, no de un hábil hombre de negocios que apenas podía mantenerse de pie debido a su debilidad e incomodidad. En el cobertizo de detrás de la casa, encontró todo tipo de trastos innecesarios. Había clavos cubiertos de óxido y tablas de pino, pero de muy buena calidad. Así que decidió empezar los trabajos de restauración de la valla. Aún quedaba mucho tiempo, así que Matvey decidió aprovecharlo bien. Estaba luchando con las tablas podridas que colgaban literalmente de un hilo, y el hombre intentaba desesperadamente darle a la valla un aspecto más o menos normal. Como Matvey tenía intención de pasar todo el día al aire libre, había traído consigo algunos pasteles que le habían sobrado del desayuno y que le había regalado su amable vecina Zinaida. A pesar de su debilidad y a pesar de sentirse con fiebre, el empresario tenía hambre, causada muy probablemente por haber estado tanto tiempo a la intemperie. Después de reconstruir un tercio de la valla, y justo a tiempo para comer, el empresario se sentó junto al decrépito cobertizo. De repente, al intentar buscar algo de la cesta, Matvey se sorprendió al encontrarla vacía. Su aspecto era tan asombroso que no podía creer lo que veían sus ojos. ¿Podría ser que estuviera teniendo alucinaciones visuales? Pero la enfermedad no puede avanzar tan rápido, ¿verdad?, se preguntó Matvey para sí. Desconcertado por el paradero de su almuerzo, el hombre miró a su alrededor y se levantó. Se asombró de ver a un pequeño ladrón peludo mordisqueando un delicioso bocado. El ladrón resultó ser un pequeño cachorro negro de raza desconocida que, sin el menor pudor, continuó con la comida. El hombre de negocios tocó suavemente al bebé con la mano y no pudo contener la sonrisa al ver al cachorro que movía la colita en respuesta y gruñía alegremente. El hombre sabía que había soñado con tener un perro toda su vida, así que decidió llevarse al bebé consigo. Matvey comprendió que lo más probable era que el cachorro muriera en la calle y no podía permitirlo. Tomó al perro en brazos y lo llevó dentro. El corazón de Matvey sintió un calor como nunca antes había sentido. No se sabe cuánto tiempo viviré, pero intentaré aprovechar al máximo este tiempo, susurró el hombre, sirviendo algo de leche al cachorro.
Los desagradables síntomas de la enfermedad de Matvey no habían desaparecido, pero al menos, de momento, habían pasado a un segundo plano. El empresario se dio cuenta de que solo se engañaba a sí mismo y que el problema no iba a ninguna parte. Pero se sentía tan bien engañándose que Matvey incluso olvidó por un tiempo a Oksana y su vergonzoso acto. Llamando al cachorro Jackass, el hombre encontró un amigo fiel con el que había soñado durante tantos años. Ahora que su vida tenía cierto sentido, no podía renunciar a la enfermedad sin luchar. Después de todo, si algo le ocurría, ¿quién se haría cargo de Jackass? Intentando no pensar en su mujer, el hombre centró toda su atención en el cachorro. Aseando a Jackass, Matvey se quedó tan absorto que ni siquiera se dio cuenta de cuántos días habían pasado. El cachorro se comportaba como un auténtico conquistador, intentando hacer trizas todo lo que sus afilados dientecillos podían alcanzar. Durante este tiempo, Oksana solo llamó una vez y cantó con voz angelical: «Bueno, hola, cariño, ¿qué tal estás? Siento que todo haya salido tan bruscamente y sin preparación. Créeme, no es en absoluto lo que yo quería, pero tu empresa tiene serios problemas. Haré lo que pueda, mi amor. Por supuesto que no soy una maga». Matvey se puso pálido como la tiza y preguntó con cautela: «¿Qué problemas?» «Espera, antes de irme todo iba bien. Solo ha pasado un poco de tiempo y actúas como si ya estuviéramos en bancarrota». Hubo una tensa pausa al otro lado de la línea, tras la cual Oksana cambió bruscamente el tema de la conversación. Lamentando haber olvidado darle dinero a su marido, la bella prometió ir a visitarle lo antes posible. «Ya estamos. Más promesas», pensó Matvey, retorciéndose de dolor. El hombre de negocios comprendió que, como recompensa por su tolerancia y amor a su mujer, ahora se encontraba solo en las afueras de un pueblo medio abandonado. No solo eso, sino que Oksana abandonó a su marido en el momento más difícil y crucial, cuando estaba enfermo y cuando esperaba sobre todo su ayuda, comprensión y apoyo. Sin esperanzas de que llegara su mujer, Matvey gastó lo último que le quedaba en comprar pan en la tienda y volvió a la casa, a la que se refería en broma como su último refugio. Como en la despensa todavía había algunas verduras que le habían quedado del anterior propietario, el hombre se dio cuenta de que podía sobrevivir fácilmente unos días. Sobre todo porque la pequeña vecina Masha le hacía regalos de vez en cuando de parte de su cariñosa abuela. Un pastel o una tarta con col. Matvey solo vio a la distancia un par de veces a la anciana, e incluso entonces, debido a su mala vista, solo pudo oír su voz. Para sorpresa de Matvey, Oksana llegó al día siguiente. Con una sonrisa aprensiva, se acercó a la casa, acompañada de un hombre de aspecto sospechoso, con cara de empleado sin escrúpulos. Al oler a los extraños, el pequeño perro los saludó de inmediato, con un efusivo ladrido. «Uf, ¿qué es este bichito? ¿Cómo puedes tener esta bestia peluda en tu propia casa?» Oksana estaba indignada. «No te preocupes, es Jackass. Es un buen chico y nunca ladrará si no está haciendo algo», dijo Matvey para aligerar el ambiente. Durante los últimos meses, el joven empresario había adelgazado y enflaquecido, lo que no había pasado desapercibido para su mujer. «Cariño, te he traído medicinas. Son muy escasas, por cierto, extranjeras y no son para nada baratas, eso te lo aseguro», dijo Oksana y sacó del bolsillo un paquete de frascos de plástico con algunas pastillas. Matvey miró a su mujer extrañado. Luego tomó el medicamento y echó un vistazo a lo que ponía en la etiqueta. «Bueno, está todo en un idioma extranjero». «No entiendo nada», dijo sorprendido el hombre. Tratando de parecer ofendida y ligeramente indignada, su mujer hizo un pictórico cambio de cara. «Pero si son medicamentos extranjeros, sería una tontería esperar que vinieran acompañados con una traducción al español». Matvey se encogió de hombros y desvió la mirada hacia el compañero de su mujer. «Ah, eso. Notario, querido», exclamó enseguida Oksana.
¿Un notario? ¿Para qué necesito un notario? Matvey estaba sinceramente sorprendido. Como en confirmación de sus palabras, el pequeño bebé se sentó a su lado a ladrar. Oksana sonrió con encanto y continuó. Para dirigir la empresa, necesito tu firma en algunos papeles. Esos competidores que tienes solo quieren estafarnos. Estoy segura de que si espero un poco más y no me das la potestad de administrar realmente la totalidad de tu empresa, nos quedaríamos sin un céntimo. Sé que mejorarás, pero antes de que lo hagas, necesito toda la influencia que pueda conseguir. Fue ahora cuando Matvey comprendió el propósito de la visita de su esposa. Podía negarse a firmar algún papel, pero, por otra parte, Oksana seguía siendo la esposa, y no confiar en ella era imprudente y arriesgado. En el fondo, el empresario no culpaba a su mujer. Francamente, Matvey tenía miedo de la operación y pertenecía al tipo de personas para las que las paredes del hospital eran una celda. Al firmar el paquete de documentos proporcionado por su mujer, el joven empresario cedía la totalidad de la empresa para su uso personal. Seguía habiendo cuentas bancarias, pero sin su presencia, por lo que Oksana podía utilizarlas a su antojo. Eso es todo, querido. No olvides tomar tu medicina. Te he traído algo de dinero, por supuesto. Aquí hay suficiente para que te dure para un año. Oksana se despidió y miró con recelo al perro, que estaba sentado en la puerta. Matvey siguió inmediatamente el consejo de su mujer. Quitó el tapón de plástico del frasco y sacó una cápsula. Después de bebérsela, el hombre acompañó a Oksana hasta la puerta, con la sincera esperanza de que ella no notara su debilidad corporal. En aquel momento no sintió especial ira hacia Oksana. Después de todo, si Matvey estaba destinado a morir, era mejor que ocurriera en esa remota aldea, donde no hay enemigos que probablemente no sientan piedad al ver un montículo fresco en su tumba. Solo habían pasado un par de horas desde que Oksana se había marchado y Matvey se sentía mucho peor que antes de la visita. La cabeza del empresario zumbó de repente como una colmena de abejas silvestres y una deliciosa amargura en la boca que empeoraba su ya mal estado. El hombre intentó ir hacia la puerta para pedir ayuda a Zinaida Petrovna, pero no tuvo tiempo de tomar el pestillo mientras se desplomaba, cayendo así en una oscuridad pegajosa y negra como el carbón. Se despidió de la vida, que creía truncada, con esa nota tan triste. Matvey se despertó a la mañana siguiente, tras haber dormido más de 17 horas. Miró a su alrededor con asombro. Estaba tumbado en una habitación pequeña y limpia que olía a cal, ajenjo y algunas hierbas desconocidas. Intentó levantarse de la cama, pero su propia debilidad se lo impidió. En ese momento, la puerta se abrió y, entrecerrando los ojos, una frágil anciana entró en la habitación. ¿Estás despierto, cariño? ¡Qué bien! Te daré una poción curativa. Con ella te sentirás mejor. Me llamo Zinaida Petrovna. Probablemente ya te acuerdas, dijo la desconocida, y le tendió a Matvey una taza con un líquido ácido y perfumado en su interior. El hombre sonrió tímidamente y aceptó la bebida curativa de manos de la anciana. Zinaida Petrovna resultó ser una mujer muy simpática y agradable, que practicaba el tratamiento de pacientes con la ayuda de medicina alternativa. La visitaban los que estaban desesperados y aquellos que se consideraban enfermos incurables. Zinaida, que vivía con su nieta, ayudaba a personas con diversas dolencias y enfermedades para tener sentido en su vida. Vivía en una casa en las afueras de la ciudad y ayudaba a todos los que acudían a ella. ¿Cómo he llegado aquí?, preguntó Matvey después de beber la poción. La anciana sonrió y respondió en voz baja. Masha te vio cuando estabas en el umbral y te caíste de bruces. Te arrastramos hasta nuestra casa. Honestamente, no tienes mucho peso. Estás agotado porque estás enfermo. O tal vez esa serpiente de tierra que es tu esposa te haya agotado. Matvey estaba azorado.
¿Qué la hace pensar eso?, preguntó desconcertado. Zoraida sonrió. Eres tan ingenuo. Vino a verme antes de marcharse. Me dijo que tenías una enfermedad terminal y hasta me prometió dinero si después de tu muerte yo me encargaba del funeral. ¿Y qué le dijiste?, preguntó el invitado con voz temblorosa. ¿Qué podía decirle? La eché de la casa y le deseé lo mejor. Eso no está bien. Cuando tu marido está vivo, hacerlo pasar por un muerto, dijo la anciana con sensatez. A Matvey se le llenaron los ojos de lágrimas al pensar que, de no haber sido por la dulce anciana y su nieta, él ni siquiera estaría vivo. No estés triste. Todavía se te puede ayudar. No te creas en todo lo que te han dicho los médicos en el hospital. Todo estará bien. Lo veo con mi corazón, añadió Zinaida Petrovna. Gracias. Le estoy muy agradecida, dijo Matvey. No es necesario, querido. No es a mí a quien debes darle las gracias, sino a Masha. Si no fuera por ella, habrías venido por tu cuenta hace mucho tiempo. Ella es la que en secreto trajo al cachorro para que no la echaras de menos. Y en el porche te vio. Yo, con mis ojos, nunca te vería, dijo la anciana. Matvey se quedó en la casa de Zinaida unas 3 semanas, durante las cuales se encariñó de todo corazón con la anciana. Pero lo más asombroso fue que, después de su tratamiento, se sintió como si no hubiera tenido ninguna enfermedad. Para sí mismo, Matvey había tomado una decisión hacía mucho tiempo. No quería abandonar la confortable casa de la ciudad, que hacía tiempo se había convertido en su hogar. Era difícil decir si la recuperación del empresario era un milagro o una terapia. La terapia de Zinaida, pero no cabía duda de que estaba mucho mejor. Además, Matvey no tomó ninguna de las medicinas que Oksana le había dejado y que, según la vieja curandera, eran puro veneno. En todo ese tiempo, Oksana no había venido, ni siquiera había llamado a su marido enfermo, al que de hecho había dejado morir en el medio de la nada. Prestando cada vez más atención a Zinaida y Masha, Matvey ayudaba en la casa, sacaba agua del pozo y alimentaba al ganado. Tal vez, si antes le hubieran dicho a un hombre que era posible experimentar con el agua de pozo y alimentar al ganado y el placer que eso significaba al trabajar en el campo, no había creído ni una sola palabra. Pero ahora, el vivir en este desierto le ha hecho, si no feliz, al menos esperanzado en un futuro mejor. Una vez, cuando Masha corrió a la tienda por pan, Zinaida se acercó a Matvey y comenzó una conversación muy extraña. Probablemente no lo sepas, pero Masha no es mi nieta. Cuando tenía unos 4 años y mi vista aún era buena, la encontré por casualidad, dijo la anciana. Matvey miró sorprendido y se dispuso a escuchar la detallada historia. Fue hace unos 3 años cuando Zinaida Petrovna pasó por delante de una casa y miró por las ventanas. Una niña de unos 4 años estaba de pie en el alféizar de la ventana. A la niña se le llenaron los ojos de lágrimas, así que la anciana curandera entró en la casa sin dudarlo un instante. Lo que Zinaida vio dentro la perturbó. El suelo de la casa estaba sembrado de botellas de alcohol vacía y colillas de cigarrillos. El interior estaba tan sucio como un establo, como si nunca lo hubieran limpiado. Zinaida rodeó con cautela la montaña de basura y se acercó a la temblorosa niña. «No tengas miedo, querida, no voy a hacerte daño», susurró suavemente y la tomó en sus brazos. Zinaida ya se había dado cuenta de que en la casa no había nadie más que la niña, así que decidió llevársela con ella. Esa era Masha. Su madre, Irka, la crió sola. Dicen que dio a luz a su hija a través de una visitadora. Siempre le gustó beber y salir de fiesta, dijo un policía que vio a la anciana caminando con la niña en brazos. ¿Sí? ¿Cómo puede ser? Al fin y al cabo es una niña, no puede dejarla sola. Yo digo que le quitemos la patria potestad a esa madre, gritó Zinaida abrazando a la niña. El policía se encogió de hombros
y miró a la aldeana con cara de culpabilidad. Fyodor Stepanovich tenía varios asentamientos y debido a la falta de personal tenía que repartirse literalmente entre los puntos más remotos del distrito. Simplemente le resultaba físicamente imposible hacer un seguimiento de todas las infracciones, sobre todo si se trataba de un asunto tan delicado como la privación de la patria potestad. Comprendiendo la incomodidad de la situación del policía del distrito, Zinaida llevó a Masha a casa para darle de comer y abrigarla. La niña estaba feliz sobre todo por las golosinas y además porque llevaba días sin comer. Al ver a la niña beber la leche con avidez, Zinaida no pudo contener las lágrimas. Finalmente, cuando Masha estuvo llena, la anciana la acostó. Por supuesto, según la ley, Zinaida no tenía derecho a llevarse a la niña a su casa, pero por otra parte, dejarla sola en casa con una madre negligente tampoco era posible. Como Fyodor Stepanovich no se opuso a que la niña viviera algún tiempo y Masha se quedó con Zinaida, 2 semanas después llegó la triste noticia. La madre de la niña se había emborrachado con su amante, que acababa de salir de la cárcel, y falleció. Y así como así, Masha se convirtió en familia de Zinaida. Zinaida no estaba dispuesta a entregarla a un orfanato tras la muerte de su inútil madre. Y la niña es una buena chica, es inteligente. Lo único que necesita es una familia normal. Yo sé que soy vieja, dijo, y que no bailaré en el baile de graduación. He vivido toda mi vida sola, he dedicado toda mi vida a ser curandera. Además de eso, mi vista ha sido muy mala, y Masha es como una gran guía para mí. Me dice lo que tengo que hacer y me da la hierba adecuada. Soy la única que puedo curar incluso estando medio ciega, pero aún así, es mucho mejor y más seguro con una ayudante, dijo la anciana. En ese momento, el corazón de Matvey se hundió. Más que nada, el hombre quería agradecer a la amable anciana y a su nieta el rescate, que para él era un verdadero milagro. Matvey no se había sometido a ningún nuevo examen médico y tal vez no se hubiera curado, pero no cabía duda que el tratamiento de Zinaida lo había aliviado. Además, Matvey quería librarse de su mujer, que lo había tratado con tanta crueldad. Un día, concurriendo a una oficina, una dulce sonrisa se dibujó en el rostro de Anya, que dio las gracias a Matvey y salió del despacho. Tras el encuentro, el corazón del joven quedó literalmente cautivado por esta nueva empleada, que a pesar de su impresionante aspecto, resultó ser una empleada inteligente y eficiente. Y Matvey se dio cuenta en varias ocasiones de que Anya podía trabajar sin descanso y estaba dispuesta a tomar el relevo de sus compañeros en cualquier momento. Una tarde no pudo soportarlo más y fue nuevamente a la oficina y se aproximó a la empleada que había estado trabajando hasta tarde y le dijo: «Anya, llevas mucho tiempo sentada y evidentemente mereces que te lleven a tu casa. Entonces evitas tomar el tren. Y los taxistas te cobran 300 por este tipo de encargos». Anya sonrió forzadamente, pero no rechazó la oferta. De camino a casa, los jóvenes se pusieron a hablar y Matvey se enteró de que el padre del hijo de Anya había abandonado la familia hacía muchos años y que ella había tenido que criarlo sola. «Creo que lo estás haciendo muy bien», dijo Matvey, que sonaba respetuoso y comprensivo. Le deseó las buenas noches y fue calle abajo. Desde entonces, Matvey pasaba a buscar a Anya todos los días por el trabajo y esto se convirtió en una especie de tradición con un toque romántico. El resultado fue un tórrido romance, que fue una completa sorpresa para ambos. Anya presentó a Matvey a su hijo Nikolai, a quien le gustó el joven empresario a primera vista. A su vez, Matvey acogió como invitada a su hija adoptiva, Masha, que hacía tiempo que se había convertido casi en su propia hija. Nikolai y Masha se hicieron amigos desde el primer día y enseguida congeniaron.
Tenían más o menos la misma edad, así que los niños estaban dispuestos a jugar todo el día juntos. Como no había nadie más cercano a Zinaida, Matvei tampoco tenía a nadie más, así que un día el hombre decidió presentarle a Anya. A pesar de que la anciana apenas veía, aprobó la candidatura de Anya, y sin ocultarlo lo anunció a los presentes. Con una sonrisa enigmática, Matvei, con cara de conspirador, sacó de su bolsillo una caja de terciopelo acolchada que contenía un anillo de bodas. Entonces, ante las sonrisas de aprobación de Masha y Nikolai, le propuso matrimonio a Anya. Sin dudarlo ni un segundo, la muchacha dijo felizmente que sí. Esa noche, en casa de Zinaida, y por primera vez en muchos años, hubo alegría y felicidad. Después de tantos años de problemas y desgracias, los protagonistas de esta historia encontraron por fin la felicidad con la que llevaban tantos años soñando. Aproximadamente un año después, Matvei reconoció a Oksana por casualidad en un restaurante, a donde había ido con su familia para celebrar el aniversario de su boda. Tomando el menú con sus manos, el empresario pidió y devolvió la carta a la camarera. Solo ahora, tras levantar la vista, Matvei reconoció verdaderamente a su exmujer como la empleada del restaurante. Oksana había cambiado mucho desde entonces y había adelgazado notablemente. Sus ojos grises estaban tristes y ya no brillaban con el mismo entusiasmo que en sus días de riqueza e independencia. Por supuesto, reconoció a Matvei, pero intentó no demostrarlo. Una vez aceptado el pedido, la camarera entró a la cocina tambaleándose sobre lo que parecían ser patas de palo. Se dio cuenta que hace varios años había hecho una elección y se lo había jugado todo. Ahora solo podía recordar el pasado con amargura y culparse por su propia estupidez y codicia, que la habían llevado al fracaso. Como debe ser en tales ocasiones, Matvei dejó algunos consejos para Oksana, haciéndole saber que no había nada en común entre ellos. Mirando con cariño a Anya, Matvei está convencido de que les espera una vida feliz, donde la familia y la felicidad serán siempre lo primero.